conforme. Son muy buenos, son los mejores, chicos. Es así, sí, es así, son los mejores. Además vamos trabajando en general bastante juntos, que es fundamental, porque si no se me van quedando y es difícil. Tengo pocos en mis clases presenciales, eso me preocupa un poco. Sí, hay más consultas, pero sí, hemos pasado a ser profesores 24/7, pero bueno, a mí me gusta esto que hago, así que no me molesta. ¿Tienen alguna consulta de lo que estuvimos trabajando ayer? No pasa nada. No pasa nada, pueden preguntar lo que necesiten. No pudo estar en la clase de ayer, pero la clase de ayer le va a resultar sencilla, Nara, porque primero tiene que ver el videíto cortito que mandé en realidad por WhatsApp. Primero tiene que ver ese videíto corto. Y luego seguir paso a paso, pero como las voy pasando yo, o sea, descargando el PowerPoint, no mirándolo desde la vista previa, descargándolo, para ir dándole enter paso a paso a cada uno de los renglones de cada una de las diapositivas. Porque de esa manera usted puede ir trabajando en su carpeta y puede ir resolviendo y viendo si luego cuando le da enter al próximo renglón, si usted está resolviendo como corresponde o no. Por eso les dejo los PowerPoints, justamente para que ustedes puedan ir trabajando en ellos. Sí, el que está en Moodle, exactamente, sí, sí. Es el mismo que les pasé por WhatsApp. Pero después Walter lo juntó a los dos videitos y lo armó uno solo, para que ustedes no se compliquen. Mañana es el clásico cuestionario que se va a habilitar a las 10 de la mañana en el ¿cómo se llama? En el capítulo 4. Perdón, al fondo del capítulo 3, porque es... No, bueno, digamos, si estudiaron, por eso les estoy pidiendo que miren las correcciones sobre continuidad de funciones, que es donde me parece que por ahí tuvieron alguna dificultad. Es en líneas generales todo lo que estuvimos trabajando sobre límite y continuidad, pero sí, es la idea. La idea era de 10, ahora tengo que terminar de definir cuánto tiempo le vamos a dar, pero de 10 a 10 y 20, 10 y media más tardar, así que yo pensaba que nos reuniéramos a una clase a las 11 de la mañana. Todos los trabajos se aprueban con el 60%. Todas las propuestas que vamos haciendo se aprueban con el 60%. ¿Sí? Exactamente, sí, 58%. Sí, 58%. La idea es que no vuelvan sobre el anterior. La idea es que vayan resolviendo cada una de las situaciones. Respecto de cómo van en la cursada, si tienen alguna duda, me consultan respecto de la situación personal de cada una por privado, no hay ningún problema, solo me tienen que decir el apellido, y así lo vamos viendo. Pero bueno, todo lo que nosotros vamos evaluando está publicado en el aula, así que en realidad cada uno tendría que saber cuál es su situación.
No tengo situaciones comprometidas, salvo aquellas personas que ya han decidido dedicarse a otra cosa, digamos. O sea, que salieron del aula directamente, se fueron de la cursada. Bien, vamos a empezar entonces con el trabajo de hoy. Esto que se llama regla del L'Hopital es una regla que se le ocurrió a este matemático usando las derivadas para resolver límites indeterminados. A ver, nosotros ya habíamos tenido casos de límites 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 por infinito, infinito menos infinito, 1 a la infinito, 0 elevado a la 0. O sea, fuimos trabajando distintas indeterminaciones y fuimos viendo distintos métodos para resolverlas. Pues bien, una vez que anduvieron las derivadas por el mundo, a este señor L'Hopital se le ocurrió aplicar las derivadas para salvar indeterminaciones. Él comenzó trabajando con el caso 0 sobre 0. Toma dos funciones, f y g, derivables, ¿sí?, que se podían derivar en un determinado intervalo, en un intervalo donde estaba el punto en el que yo iba a estudiar el límite, de tal manera que cuando yo evaluaba f en x sub 0 me daba 0 y g en x sub 0 también me daba 0, por eso el límite me daba 0 sobre 0. Si la derivada del denominador no es 0, entonces yo ese límite lo puedo calcular así, fíjense. El límite de f de x sobre g de x lo voy a calcular como el límite de la derivada de f sobre la derivada de g. Es decir, se me presenta un límite 0 sobre 0. Tomo esa situación. Me fijo si las derivadas con las que estoy trabajando, las funciones con las que estoy trabajando son derivables. Si es un caso 0 sobre 0 y si la derivada del denominador es distinta de 0. Si ocurre todo eso, puedo aplicar esta regla que me dice, toma ese límite 0 sobre 0 y calculáselo a la derivada del numerador dividido la derivada del denominador. Lo vamos a ver en un ejemplo, así aclaramos un poquitito la situación. ¿Se acuerdan de este límite? El límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. ¿Cuánto les da? No, ¿cuánto les da el límite? ¿Cuánto es el valor de ese límite? Ese límite lo estudiamos específicamente, porque era un caso 0 sobre 0, exactamente, y nos daba 1. Pero nosotros lo tuvimos que trabajar muy específicamente, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos da 0 sobre 0 y en el numerador y en el denominador teníamos polinomios, los factorizamos, simplificábamos todo lo que podíamos y salvábamos la indeterminación. Inclusive cuando teníamos un 0 sobre 0 que se generaba por funciones irracionales, es decir, por raíces, multiplicábamos y dividíamos por el conjugado. Pero este era un caso que nosotros, la verdad, que no podíamos hacer nada. De hecho, tuvimos que trabajar bastante. Tuvimos que definir un teorema que se llamaba el teorema del emparedado o del sandwichito para ver cómo hacer para resolver este límite. Bien, lo voy a retomar justamente porque nos dio tanto trabajo en su momento. Primero voy a corroborar que se verifiquen exactamente cada una de las condiciones de la regla de L'Hopital. La primera me decía de que las dos funciones tenían que ser derivables. ¿La función seno de x y la función x son derivables? Bien, tanto f de x igual a seno de x como g de x igual a x son derivables. Espere, no se apure. ¿Sí?
Segunda condición era que cuando yo calcule el límite de f de x con x tendiendo a 0 me tiene que dar 0, lo cual es verdad, porque el seno de 0 es 0, y el límite cuando x tiende a 0 de la función g también me da 0. O sea, este sería un caso 0 sobre 0. La segunda condición, por lo tanto, también se cumple. La tercera me exigía que la derivada del denominador sea distinta de 0. ¿Cuánto vale la derivada de x? Fantástico. ¿Cómo? Si la función g es x, su derivada vale 1 y eso es distinto de 0, entonces voy a poder aplicar la regla de L'Hopital. ¿Qué me dice la regla de L'Hopital? Me dice, mira, ¿tenés un caso 0 sobre 0? Derivá la función que tenés en el numerador. Aparte, derivá la función que tenés en el denominador. Y luego volvé a calcular el límite. ¿A qué es igual la derivada del seno de x? Bien, coseno de x, fantástico. ¿Y la derivada de x? Fantástico. Es decir, nosotros partimos de este 0 sobre 0. Me dice L'Hopital, deriva el numerador, derivo el numerador, me da coseno. Derivar el denominador, derivo el denominador, me da 1. O sea que estoy calculando el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x. Evaluando el coseno en 0, como el coseno de 0 vale 1, este límite que nos había dado tanto trabajo, resulta que conociendo ahora las derivadas, podemos aplicar L'Hopital y resolverlo. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Perfecto. Pero L'Hopital dijo, bueno, a ver, ¿por qué el coseno de 0 me da 1? ¿O por qué llegué al coseno de x? Porque todo esto viene de la regla de L'Hopital, que dice esto, que si vos tenés una función cuyo límite da 0 sobre 0, esto es un teorema cuya demostración es muy extensa y por lo tanto no quise meterme en ella, así que van a tener que aceptarlo como una regla. Si vos tenés una función cuyo límite te da 0 sobre 0 y la derivada del denominador es distinta de 0, entonces se puede aplicar el límite a el cociente de las derivadas. Entonces, ¿qué hice? Tomé este caso que es un 0 sobre 0, me fijé que se cumplieran las tres condiciones de la regla de L'Hopital y como se cumplen, entonces tomé el caso 0 sobre 0, derivé el numerador, derivé el denominador y calculé el límite a esa situación. En este caso, el límite de x tendiendo a 0 del coseno de x. Como el coseno de x evaluado en 0 es coseno de 0 y el coseno de 0 vale 1, el resultado de este límite es 1. ¿Se entendió? Bien. L'Hopital, cuando logra demostrar este teorema, que no es de una demostración muy sencilla que digamos, dice, ay, qué picardía, haber llegado a esta resolución y poder aplicarlo solamente en el caso 0 sobre 0. Entonces probó a ver si podía ser que lo aplicara también para resolver los casos infinito sobre infinito. Y logra demostrar el teorema por el cual él puede aplicar el teorema tanto en el caso 0 sobre 0 como infinito sobre infinito, con las mismas condiciones. Dos funciones derivables, los límites para los dos igual a infinito, o sea que produzcan una indeterminación del caso infinito sobre infinito,
la derivada del denominador distinto de 0, y entonces logró demostrar que también en el caso infinito sobre infinito se podía aplicar la regla de L'Hopital. ¿Cómo? Haciendo exactamente lo mismo que hicimos recién. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar el desarrollo de un ejemplo. Ahora sí nos vamos a meter en una cosita un poquito más complicada. A ver. Bien. Supongamos que me dan esta función. Si hubiera sido un infinito sobre infinito de los que nosotros estábamos habituados a trabajar, recuerden que nosotros teníamos en el numerador y en el denominador un polinomio, dividíamos numerador y denominador por el x elevado al mayor exponente y lográbamos salvar la indeterminación. Lo que significa que si nos hubiera tocado resolver un caso infinito sobre infinito presentado de este modo, no hubiéramos podido salvar esa indeterminación. Pues bien, entonces vamos a ver si lo podemos hacer aplicando la regla de L'Hopital. La primera situación es ver si estas funciones que tengo acá son derivables. Fíjense que son operaciones de funciones derivables. X es una función lineal, e elevado a la x sobre 2 es una exponencial, acá tengo otra lineal, acá tengo la exponencial, o sea, tengo sumas o productos de funciones que yo sé que son continuas, que son derivables, o sea que no voy a tener problema para que se cumpla la primera condición. La segunda condición es ver si el límite cuando x tiende a infinito del numerador me da infinito. ¿Es así? El límite cuando x tiende a infinito de esta función que está en el numerador, x por e elevado a la x sobre 2, ¿es infinito? Sí me da infinito. Y no, lo vamos a calcular. Si usted reemplaza la x por infinito, acá le va a quedar infinito por e elevado al infinito, ese es un valor infinito. Y en el denominador infinito más una exponencial elevado a un valor infinito, también le va a dar infinito. O sea que tanto si calcula el límite de la función que está en el numerador como el límite de la función que está en el denominador, va a obtener valores infinitos. Falta una condición que es que la función que esté en el denominador me tiene que dar su derivada distinta de 0. Me fijo, si derivamos esta función, la derivada de x es 1 y la derivada de e a la x es e a la x. Por lo tanto, este valor siempre va a ser distinto de 0. Ahora sí, que me aseguré que se cumplen las tres condiciones, voy a derivar el numerador y voy a derivar el denominador. Les doy un ratito para que con lápiz y papel se pongan a hacer esto. Miren bien que en el numerador hay un producto y en el denominador hay una suma. Es claramente e elevado a la x sobre 2 es una función elevada a otra función. ¿Sí? Es decir, ahí voy a tener una cadena que se me va a generar. ¿Cómo llegó a 1 sobre 1? A ver, vamos a ir pasito a pasito. No puedo decirlo. No puedo decirlo. Bien.
Yo voy leyendo por ahí los chats porque no siempre después aparecen en el video, si no van a creer que hablo sola. A ver, tenemos el límite cuando x tiende a infinito de un producto sobre una suma. Vamos despacito, lo voy a hacer despacio. Vayan siguiéndome. Vamos a derivar el numerador. En el numerador tengo un producto. Derivo como producto. La derivada del producto es derivada del primer factor. Derivada de x, 1. Por eso no lo anoté. Por e a la x sobre 2 sin derivar. Más x sin derivar por e a la x sobre 2 derivado. Y acá tengo que tener en cuenta que tengo una cadena. Es e a la x sobre 2 por la derivada del exponente, que es 1/2 por la derivada de x, que es 1. Vuelvo de vuelta. Es como si tuviera un e elevado a la t. Es e a la t por t'. ¿Sí? Porque la derivada de e a la x es e a la x. Entonces, la derivada de e a la x sobre 2 es e a la x sobre 2. Pero como no está elevada a la x simple, sino x sobre 2, tengo que multiplicar por la derivada de ese x sobre 2. Pero x sobre 2 lo puedo pensar como 1/2 por x. Y por lo tanto su derivada es 1/2. ¿Me pudieron seguir con la derivada de este producto? No. No. A ver, voy de vuelta. Se ve que acá hay una función. X es una de las funciones, e a la x sobre 2 es la otra función. Voy a aplicar la regla del producto, que era la primera función derivada. La derivada de x vale 1 por e a la x sobre 2 sin derivar. Por eso el primer término es e a la x sobre 2. Más, ahora es al revés. La x la dejo como está, ahí dejé la x, y tengo que derivar e a la x sobre 2. E elevado a la x sobre 2, piensen que puede llegar a ser e a la t. La derivada de e a la t es e a la t. Pero como t está en función de x, hay una cadena, entonces es por la derivada de t. Eso es lo que hago. E a la x sobre 2 por la derivada de x sobre 2. Acá es donde tienen el problema. X sobre 2 es lo mismo que si yo tuviera 1/2 por x. Y 1/2 por x es 1/2 por la derivada de x, que es 1. Por eso me queda 1/2 acá. ¿Ahí me siguieron con el producto? Porque es la derivada de un producto, Lautaro. Acá en el numerador yo tengo un producto. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Se entendió? Perfecto. Ahora, este cociente no lo tengo en cuenta como si fuera un cociente lo que voy a derivar. Acuérdense que el L'Hopital me dice, calcula el límite de la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. O sea, ahora me olvido de lo que hice en el numerador y voy a derivar el denominador realmente como si fuera otra función. Tengo una suma. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. En este caso, la derivada de x vale 1, más la derivada de e a la x, que vale e a la x.
¿Me siguen? Ya derivé el numerador y el denominador. Yo digo, bueno, la verdad que si reemplazo ahora la x por infinito, e elevado al infinito me da infinito, infinito por e elevado al infinito, todo el numerador me da infinito, todo el denominador me da infinito. Digo, wow, o sea que no avancé demasiado porque acabo de derivar mi función original que me daba infinito sobre infinito y me vuelve a dar infinito sobre infinito. Entonces digo, bueno, a lo mejor si trabajo algebraicamente puedo llegar a simplificar algo. Entonces miro esto como dos términos. ¿Los ven? A los dos términos estoy acá. En los dos términos aparece e elevado a la x sobre 2, acá y acá. Entonces digo, bueno, saco factor común e elevado a la x sobre 2. Si yo saco factor común e elevado a la x sobre 2, ¿qué me queda en el primer término? Un 1, que es el que anoto acá. Más, si yo saco e a la x sobre 2 acá, me queda x por un medio, que es lo que anoté acá. Muy bonito el factor común que saqué, pero no me sirve para nada. ¿Por qué? Porque e a la infinito sigue siendo infinito, 1 más e a la infinito sigue siendo infinito, o sea que acá sigo teniendo una indeterminación infinito sobre infinito. Pero, entonces digo, bueno, no importa, como la derivada de una función también es una función, acá yo tengo una función y otra función que su límite me da infinito sobre infinito y entonces las puedo volver a derivar. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a derivar el numerador y voy a derivar el denominador. Es más, voy a empezar por el denominador porque es re fácil de derivar. La derivada de 1, ¿cuánto vale? 0, porque es una constante. ¿Y la derivada de e a la x? ¿Cuánto vale la derivada de e a la x? E a la x, exactamente. O sea que en el denominador derivo 1 más e a la x y me queda e elevado a la potencia x. Ahora me voy a meter, porque esta situación acá me volvió a dar infinito sobre infinito. Entonces lo que voy a hacer es volver a aplicar, porque la derivada de e a la x es e a la x. Tabla de derivadas. ¿Sí? Igual mañana se lo voy a mostrar también aplicando el L'Hopital, pero ahora voy a volver, exactamente, ahora voy a derivar, esto es lo que se llamaría la derivada segunda, porque es la segunda vez que derivo las funciones originales. ¿Sí? Entonces, vuelvo a derivar. Empecé por el denominador porque es fácil, miren lo que tengo que derivar en el numerador. La derivada del denominador me dio e a la x. ¿Sí? Ahora voy a derivar este producto de acá. Feíto, muy feíto. Pero lo vamos a hacer con paciencia. E a la x sobre 2 es una función y todo lo que está entre corchetes es la segunda función. Entonces, es un producto, derivo un producto. Era la derivada de la primera función, e a la x sobre 2 por un medio, ya la habíamos hecho, por el corchete sin derivar, 1 más x por un medio, más la primera función sin derivar, e a la x sobre 2, por esta función derivada.
la derivada de 1 es 0, y la derivada de x por 1/2 me queda 1/2, porque es una constante por una función. O sea que la derivada de todo este corchete me queda 1/2. ¿Me pudieron seguir con la derivada de ese producto? Bien. Sigo teniendo una suma, sigue dándome infinito, abajo me sigue dando infinito. Digo, bueno, no. Vuelvo a sacar factor común para ver si puedo simplificar algo, porque esto, si yo ahora sigo derivando, me va a seguir quedando e a la x. Entonces, de alguna manera voy a tener que tratar de simplificarlo. Entonces, voy a trabajar con el numerador para ver si saco factor común. Miren, tengo este término y este término. En ambos figura e a la x sobre 2 por 1/2. Fíjense, está acá y está acá. Lo voy a sacar factor común. Genial. Lo saco factor común. ¿Lo ven acá? Entonces, en todo este primer término me queda el corchete. Si saco e a la x sobre 2 por 1/2 como factor común, me queda el corchete, 1 más x por 1/2. Más, si en el segundo término saco e a la x sobre 2 por 1/2, ¿qué me queda? Un 1, que lo anoto acá. Acuérdense que si dudan de haber hecho la extracción de factor común correctamente, siempre pueden aplicar distributiva y tendrían que llegar al paso anterior. Bien, voy a trabajar acá, en esta expresión. Fíjense, tengo un e elevado a la x sobre 2, porque saqué todo esto, e a la x sobre 2 por 1/2, lo extraje factor común. Entonces me quedó nada más que un 1 allá, en este término. Acuérdense que si yo multiplico esto por 1, vuelvo a tener este término acá generado. ¿Sí? Bien. Entonces, acá tengo e a la x sobre 2 dividido e a la x. O sea, un cociente de potencias de la misma base. ¿Qué se hace con los exponentes? Cociente de potencias de la misma base. Se restan e a la x sobre 2 dividido e a la x, me queda e a la x sobre 2 menos x. ¿Y cuánto me da 1/2 de x menos una x? Menos media x. Y como me queda menos media x, en vez de escribir en el numerador, la escribo positiva en el denominador. E a la x sobre 2. Es lo mismo escribir e a la x sobre 2 en el denominador que haber escrito en el numerador e a la menos x sobre 2. Es lo mismo. Yo la escribo en el denominador. Sigo. Entonces simplifiqué estas dos. El 1/2 queda como está, y el 1 más 1 se me hacen 2. ¿Sí? Más x por 1/2. Llegué a esto. ¿Me siguen? Tomo el valor del numerador. Tengo una x, o sea que acá se me sigue generando un infinito, y e a la infinito es infinito.
Pero yo ya sé que como en el numerador hay una x lineal, cuando ahora la vuelva a derivar, ya no voy a tener más problemas. Entonces tomo toda esta expresión y la vuelvo a derivar. Y tomo esta expresión y la vuelvo a derivar. Me tomé uno de los ejercicios más complicados como para que me digan que después todo lo otro es sencillo en comparación. Y no al revés. Fíjense, en el numerador tengo una constante por una función. O directamente puedo aplicar distributivas. 1/2 por 2 me da 1 y 1/2 por 1/2 x me da 1/4 de x. ¿Sí? Apliqué distributivas. Eso es lo que hice antes de derivar. Y en el denominador lo dejé igual. Y ahora sí lo derivo de nuevo, porque me da infinito sobre infinito todavía. Entonces, la derivada de 1 es 0, más 1/4 por x es 1/4, o sea que en el numerador me queda 1/4. Y en el denominador me queda la derivada de e a la x sobre 2, que ya la conocemos. Es e a la x sobre 2 por 1/2. Finalmente llegué a que si ahora calculo el límite cuando x tiende a infinito, me queda en el numerador una constante y en el denominador el infinito. Y una constante sobre infinito, ¿qué me da? 0 finalmente. Todo esto fue para que el resultado del límite cuando x tiende a infinito de esta función me dé 0. Si quiero, los dejo un ratito para que chequen con GeoGebra, grafiquen esta función en GeoGebra para ver si cuando x tiende a infinito el eje x se transforma en una asíntota horizontal, que es lo que tendría que ocurrir. A ver si ocurre eso. Sí, ahí está. Sí, dígame. ¿Tiene una pregunta? No, no las bajé. No, no las. Usted dice cómo hice para pasar de acá a este paso de acá. Sí, no las bajé. Apliqué propiedades de potenciación. Yo hice e elevado a la x sobre 2. Dividido e a la x, me queda un cociente de dos potencias de la misma base. El resultado es e, la misma base, elevada a la resta de los exponentes. Entonces, x sobre 2 menos x, me queda el x sobre 2 en el denominador. Y cuando pongo uno de estos ejercicios en el final, ya me doy cuenta si estudiaron o no. Con 3 ejercicios es Pato Gallareta, Juárez. Bien, ¿se entendió este ejercicio? Lo que les quise mostrar con, no, no me diga eso, Ferreira, no me diga eso. Lo que les quise mostrar con este ejercicio es que si ustedes no logran, ¿cómo no le deja graficarlo? Sí, sí, le dice que algo, entonces a lo mejor hizo mal el ingreso de la función. Fíjese que tiene que poner paréntesis acá, tiene que volver a usar el paréntesis cuando eleva la x sobre 2. Después en el denominador tiene que volver a usar un paréntesis. En la entrada de la función tiene que haber tenido algún problema. Yo lo que les quise mostrar con esta función es que si a mí derivando me da infinito sobre infinito, puedo volver a derivar hasta salvar totalmente esa indeterminación. Ferreira, por favor, ¿está?
¿No era usted? Ah, perdón, leí la F y pensé que era usted. No, ya está, perdón, disculpe. Bien, para ir terminando, dejé por supuesto una diapositiva con 2 ejercicios más para el trabajo práctico número 5, uno en el que van a tener que ver qué hacen ustedes, eligen 2 funciones para un caso 0/0. Es más, si tuvieron alguna dificultad con el caso 0/0 que presentaron en el trabajo práctico número 4, aprovechen el mismo caso y tráiganlo para trabajarlo con L'Hopital. ¿Sí? Así potenciamos, claro, reciclando, no solo reciclando, sino si tuvieron alguna dificultad para terminar de entenderlo. ¿Sí? Y el ejercicio 10A, que está en la página número 16, para agregarlo en el trabajo práctico número 5. Depende, ¿usted quiere calcular el límite de a la x? El límite de a la x, cuando x tiende a infinito, es infinito. Y yo lo que le estoy pidiendo es un caso 0/0. La vamos a ver mañana, la demostración de e a la x. La clase de mañana es así. A las 10 en punto habilitamos el cuestionario. Responden el cuestionario, se toman un par de mates y a las 11 nos reunimos para analizar otros casos que nos permiten aplicar la regla del L'Hopital. El trabajo práctico número 5 se entrega el miércoles que viene. Es muy temprano a las 10 de la mañana. No, no me diga eso. Si estuviéramos cursando, cursaríamos a las 9 de la mañana. Usted tendría que estar en Quequén a las 9 de la mañana, o sea que se tendría que levantar a las 7. Claro, o sea que a las 10 de la mañana y rindiendo desde la cama con la computadora en la falda, está bárbaro. Bien, entonces, quedamos así. Les dejo estos 2 ejercicios para incluirlos en el trabajo práctico número 5. Habilitamos el cuestionario a las 10 de la mañana y nos reunimos por videoconferencia a las 11 de la mañana. ¿Sí? Hay un ejercicio más mañana en el trabajo práctico número 5 y con eso se termina. Rendimos a las 10 y nos vemos a las 11. Genial. Gracias, chicos, por estar del otro lado. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes.